Hola, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Jimena, soy miembro de Guamedia. El día de hoy les vengo a presentar este ciclo de conferencias que planeamos con mucho amor para todas nosotras, llamada De Mujeres para Mujeres, Semana de la Mujer. Bueno, el día de hoy la primer mesa se llama A un año del 8M y del 9M. Hablemos de los derechos de las mujeres, que será impartido por la doctora Iris Santillán, que les platico un poco acerca de ella. Es abogada y criminóloga feminista, doctora en Ciencias Jurídico-Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Durante más de 18 años se desarrolló en el ámbito de la Procuración de Justicia. Es profesora investigadora titular en la UAM Azcapotzalco, investigadora nacional. Formó parte del grupo de trabajo de la solicitud de la primera alerta de violencia de género de la Ciudad de México y forma parte de la Academia Mexicana de Criminología. También es defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Sin más por el momento, les cedo la palabra a la profesora. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena, y gracias a Daniel y a Diego, ¿no? que me hicieron esta atenta invitación para participar una vez más en Guamedia. Yo siempre, pues, estoy muy contenta de estar en estos espacios donde están los estudiantes, las estudiantes. Entonces, bueno, pues ustedes saben que justamente el día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de las Mujeres. A mí me gusta hablarlo en plural porque no existe un estereotipo único de mujer, no, y eso necesitamos empezar a visibilizar, ¿no? Que hablemos que somos muchas formas de ser mujer, ¿no? Hay quienes simplemente por las edades, por donde vivimos, por lo que nos dedicamos, ¿no? Y cada una tenemos una experiencia distinta. Entonces, vamos a hablar de esto porque que es lo que justo se está conmemorando. Entonces, bueno, debo de comenzar justo a hacer referencia a qué es lo que se conmemora hoy, 8 de marzo. Pues fíjense que desde 1977, la Organización de las Naciones Unidas institucionalizó la conmemoración del Día de la Mujer, así se denominó. El objetivo principal de esta conmemoración es la búsqueda de la igualdad y la no discriminación de las mujeres. El origen del día es un poco incierta, ya que hay quienes afirman que data del siglo XIX durante lo que conocemos como Revolución Industrial. En Nueva York, miles de mujeres salieron con el lema Pan y Rosas a protestar por la precarización laboral, exigiendo además un recorte de las jornadas de trabajo y el cese de la explotación infantil. Yo no sé si ustedes hayan visto esta maravillosa película que se llama Las Sufragistas. Ahí queda muy clara, muy evidente cómo eran las condiciones laborales de las mujeres, ¿no? Cómo pues los sueldos eran bajísimos, las condiciones en las que trabajaban era de demasiado riesgo, las niñas, los niños trabajaban. Entonces, bueno, las mujeres comenzaron a protestar por esta precarización laboral. En la página de Naciones Unidas, en ONU Mujeres, se afirma que este día está estrechamente relacionado con el movimiento feminista durante la Revolución Rusa de 1917. Pero ya les decía yo que es incierto el origen de esta conmemoración, porque también hay algunas que afirman que en realidad lo que se conmemora es la trágica experiencia de cientos de mujeres de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist en Nueva York el 25 de marzo de 1911. Imagínense ustedes que el edificio de 10 pisos en donde estaba instalada esta fábrica se envolvió en llamas sin que las mujeres que ahí trabajaban pudieran escapar, porque los dueños de la fábrica habían bloqueado las puertas para evitar robos por parte de ellas. Murieron más de 140 mujeres. Muchas de ellas eran jóvenes migrantes de origen judío e italiano. Recordarán ustedes que algo similar sucedió en el terremoto de 1985 aquí en México, donde cientos de costureras murieron justamente por eso, ¿no? Porque los patrones las dejaban encerradas para que no les fueran a robar. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en este último terremoto en México. Ya ni me acuerdo del año, ya ni me quiero acordar del año 2017. Donde también murieron muchas costureras, ¿no? Y que se evidenció la triste situación en la que trabajaban estas mujeres. Así pues, el 8 de marzo no es una celebración
Y eso que nos quede muy claro. Todavía, yo cada año subo, ¿no? Anuncios en mi Face diciendo eh, no nos feliciten, eh, porque no es como el Día de la Madre, no es como el Día del Niño y la Niña, no, no, no. Esta es una conmemoración, es decir, es un día que nos invita a recordar y reflexionar sobre el arduo trabajo de las mujeres que nos antecedieron para obtener los derechos que el día de hoy tenemos y que gracias a muchas de ellas, pues es que muchas compañeras que están tomando clases en la universidad y hay profesoras que damos clases en la universidad. Eso antes, hasta hace algunos años, no era posible, ¿no? Entonces, esta fecha nos invita a reflexionar también sobre el largo trecho que nos falta para tener plena igualdad de derechos y oportunidades. Uno de los derechos que más anhelamos las mujeres, pues es el de vivir una vida libre de violencia, el cual se nos ha negado en diversos espacios, en todos diría yo. Desafortunadamente, la violencia por razones de género en contra de las mujeres es estructural, lo que significa que esta violencia se encuentra incrustada en las estructuras que moldean el orden social en el que vivimos, el cual es patriarcal y capitalista. De esta forma, debemos de darnos cuenta cómo vivimos en sociedades organizadas verticalmente jerarquizadas que históricamente han clasificado a las personas en razón de su situación económica, de su raza o color de piel, de su género, entre otras condiciones. Por ejemplo, también está la edad, ¿no? Entonces necesitamos darnos cuenta que no vivimos en una sociedad igualitaria, sino que las estructuras sociales están orientadas a eso justamente, a jerarquizar a las personas y claro, las personas que están en la cúspide son las que tienen derechos y las demás no necesariamente. Entonces, este tipo de organización ha sido posible gracias al buen funcionamiento de los diversos mecanismos de control social. Familia, escuela, iglesia, medios de comunicación, las leyes y el sistema de justicia forman parte o sea, consolidan estas estructuras. Incluso yo diría que actualmente las redes sociales también forman parte de estos mecanismos de control social, ¿no? Ellas son, a través de las redes sociales, pues o vienen las críticas o vienen los halagos y vamos guiando nuestra forma de ser conforme a estos likes o no likes, ¿no? De las redes sociales. Entonces, dicha alineación incide en que no nos cuestionemos la discriminación que implica, por ejemplo, que las personas de piel clara ganen más y tengan mejores oportunidades que las de tez oscura, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí en la lámina vemos estos datos que tienen, entre más clara sea la piel de una persona, tienen oportunidad a una mayor escolaridad y cuando egresan tienen mayor oportunidad de ocupar niveles directivos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, miren, dense cuenta de cómo en los programas de televisión todos los que ahí participan son de tez clara, ¿no? Luego yo los sábados cuando estoy desayunando veo estas revistas, digamos, se llaman revistas, ¿no? Que van para toda la familia y todos son de tez clara, como si no existieran, pues no hubiéramos morenos, personas morenas, de tez morena, que somos los que más abundamos, ¿no? Entonces, y en cualquier espacio, si ustedes se dan cuenta, pues son las personas de tez clara son las que tienen los mejores cargos. Pensemos simplemente en el caso ay, no me acuerdo cómo se llama ahorita, es la actriz bueno, qué memoria, pero ya saben a quién me refiero, ¿no? Esta actriz que ganó, bueno, estuvo nominada a un Oscar, ¿no? Y que la han invitado últimamente, Yalitza Aparicio, que la han invitado a moderar o a presentar algunos programas y bueno, las críticas siempre son feroces en contra de ella por sus rasgos indígenas. En fin, tampoco, y no nos cuestionamos esto, ¿no? Como tampoco nos cuestionamos por qué las mujeres deben hacerse cargo del trabajo de crianza, del trabajo doméstico, de los cuidados de los enfermos de manera gratuita.
aun cuando realicen trabajo adicional fuera de casa. Simplemente lo hemos naturalizado y nos sentimos ofendidas, aunque estas obligaciones, y no nos sentimos ofendidas, aunque estas obligaciones o limitaciones afecten a nuestro desarrollo y posibles planes de vida. Y en realidad lo que hemos naturalizado es el ejercicio de una violencia simbólica en contra de ciertos sectores de la población. En este caso, me voy a referir muy específicamente al caso de las mujeres, ¿no? En la lámina creo que es interesante ver este dato de los antes de hablar de la violencia o de la discriminación en contra de las mujeres o la violencia simbólica en contra de las mujeres, este dato interesante de cómo pues es mucho más fácil que detengan a una, en Estados Unidos esto, pero también en México finalmente, pero en Estados Unidos es mucho más fácil que detengan a una persona afroamericana, ¿no? que a un blanco. No encontré la foto pero seguro ustedes la han visto, de redes sociales, de cómo hacen detenciones en contra de personas blancas que a lo mejor han hecho un tiroteo, ¿no? En contra de varias personas, y cómo detienen a una persona de raza afroamericana, ¿no? Y lo tienen encadenado, en fin, totalmente. Un poco, si nos damos cuenta, pensemos en lo que está pasando en estos momentos en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Yo espero que ustedes estén enteradas, pero en el centro tienen encapsuladas, ¿no? A chicas que se están manifestando. Eso no lo habíamos visto en ninguna otra marcha. Cuando es el 2 de octubre, las marchas del 2 de octubre, o en algunas otras manifestaciones, no lo habíamos visto. Y hay una criminalización de la protesta social de las mujeres, no de otros, no de otros sectores. Entonces, pues son datos que nos tienen que poner a reflexionar. Lamentablemente, pues la violencia en contra de las mujeres ha sido una constante en todo el mundo, aún en los países más desarrollados como lo son Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia. Pensemos que ahí, ni siquiera ahí, el índice de paridad entre hombres y mujeres es del 50%. Acá, en estas láminas, lo que les muestro es como las gráficas que presenta el Foro Económico Mundial, que desde hace algunos años se han empeñado en hacer diagnósticos sobre las brechas de género. En estas encuestas que hacen, en estos diagnósticos que hacen, miden principalmente 4 factores, que son participación política, salud y supervivencia, participación económica y logro educativo. Evalúan a 153 países, ¿no? Y entonces los países mejor rankeados, aquí los vemos, ¿no? En el gráfico, y en realidad lo que debemos darnos cuenta es cómo estas desigualdades son manifestaciones de una violencia simbólica. Es decir, el hecho de que haya una feminización de la pobreza, que entre las personas más pobres, las más pobres son las mujeres, son las niñas las que tienen menos acceso a la educación, las personas analfabetas, el grueso de personas analfabetas son mujeres, y cuando hablamos de poder, son las mujeres las que menos están representadas en los espacios políticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, finalmente, estas desigualdades pues son manifestaciones de violencia simbólica, y cuando no se trabaja en la prevención, atención y erradicación de cualquier tipo de violencia, lo que sucede es que esta tiende a aumentar. Es por eso que, si nos damos cuenta, en aquellos países la tasa de otros tipos de violencia, ¿no? Que es de violencia física, por ejemplo, pues en general es mínima. Pensemos en Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia. Son países en los que las personas, y específicamente las mujeres, pueden deambular en sus calles con plena tranquilidad, cosa que aquí no sucede. Por eso debería de interesarnos justamente cerrar las brechas de género, porque son países que además tienen un desarrollo económico, cultural, político mucho más amplio, ¿no? Mucho más fuerte que nosotros, que países como los nuestros. México, déjeme decirle, pues que rankea en el número 50 en la tabla. Hasta hace poco, hace unos 3 años más o menos,
ocupaba el lugar 65, si no me equivoco, ¿sí? Pero justo por las reformas legales que ha habido y que ha incidido en una mayor participación de las mujeres en el ámbito político, es que ha rankeado mucho, mucho mejor México. Así como hay estas manifestaciones de violencia simbólica, pues también hay que considerar que hay expresiones de violencia por razones de género muy graves. ¿Qué quiero decir que por razones de género? O sea, no es por razón de su color de piel, no es por razón económica, no es por una razón de discapacidad física o intelectual, sino es por el hecho de ser mujer, ¿no? De ser mujeres. Por eso es que reciben o recibimos algunos tipos o algunas manifestaciones de violencia. Por ejemplo, en el informe del Estado Mundial de la Población 2020, publicado en el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, UNFPA, por sus siglas en inglés, calcula que al mundo le faltan 142 millones de mujeres. Esto en razón de que nacen menos niñas de lo que naturalmente es normal. Es decir, nacen 100 niñas por cada 106 niños y fallecen más en sus primeros años de vida. Y esto se da porque en países como India o China se practican lo que se conoce como feticidios femeninos. Ustedes saben que estos son países que están sobrepoblados y que durante algunos años, por ejemplo en China, no sé particularmente en la India, pero en China tenían derecho cada pareja de tener solamente a un hijo. Entonces lo que había pues era que seleccionaban el sexo de sus hijos a los que podían tener, ¿no? Y si era una niña, lo abortaba, ¿no? O un feto de sexo femenino, lo abortaba. Entonces, por eso es que hay un déficit de mujeres. También este informe cuenta del planchado de senos como una práctica tradicional que se realiza a las adolescentes de África Occidental, principalmente en Camerún, para evitar ser violentadas sexualmente. Esta es una práctica dolorosa que consiste en masajear o golpear los pechos de las niñas con objetos calientes para suprimir o revertir el crecimiento de estos. Esto, en otros lugares también optan por utilizar vendajes compresivos, ¿no? Es decir, se comprimen los senos. Y fíjense muy bien cuál es la justificación que se da para este tipo de prácticas. Y es que los cuerpos de las niñas que se convierten, o sea, que están en la adolescencia, que ven el crecimiento de sus senos, pues resulta que es muy, ¿qué será? Es visto como una provocación por parte de los hombres. Entonces, para evitar que las niñas sean violentadas sexualmente, hacen esto, ¿no? Entonces, aquí parece fácil darnos cuenta cómo el control social va dirigido a las mujeres para que sus cuerpos de mujer no provoquen la violencia sexual que los hombres ejercen en su contra, en vez de que ese control que puede llevarse a través de de las diversas instituciones que mencioné previamente, como la familia, la escuela, etcétera, incida para que quienes la ejercen aprendan que no es correcto hacerlo. Entonces, claro, es mucho más fácil controlar a las mujeres que controlar a los hombres. De algún modo, pasa lo mismo en países como el nuestro, en donde las políticas de prevención a la violencia contra las mujeres van dirigidas a nosotras. No salgas sola de noche, no viajes sola, no bebas, no te vistas de determinada manera, no te relaciones con determinadas personas, no te tatúes, etcétera, etcétera. Las cuales considero que sí hay que tomar en cuenta como medidas de autocuidado, pero que hay que reconocer que autolimitan nuestras vidas, ¿no? O sea, no es una justificación, el que viajemos solas no es una justificación para que nos violenten. El que vayamos vestida de una u otra manera, o que nos guste sonreír, o que nos guste bailar, no es una justificación para la violencia en nuestra contra. En cambio, no alcanzo, pues, a ver ejemplo de campañas dirigidas a los hombres para que hagan conciencia de sus actos y dejen de violentar. Y las pocas que he visto son pésimas. Entonces recordarán cómo al inicio de la pandemia ya se vislumbraba que
iba a aumentar la violencia en contra de las mujeres, cosa que efectivamente se dio, sobre todo porque mucha de la violencia se da en el ámbito familiar. El gobierno federal emitió esta campaña de cuenta hasta 10, ¿no? Entonces, fue una campaña pésima porque privilegiaron, por ejemplo, mostraban a una mujer, ¿no? Que se enojaba en contra del marido, cosa que bueno, puede suceder, pero no ese es el problema fundamental, ¿no? O pasaban a hombres, pero la campaña iba orientada a que contaran hasta 10. Y eso es no saber, ¿no? Cómo es que se da realmente la violencia. Entonces, por ejemplo, esta organización, la Red Nacional de Refugios, sacó estos carteles, ¿no? Sacar la banderita blanca y contar hasta 10 al menos, a mí nunca me funcionó, porque no era de respirar, los golpes eran al instante. No me sirve, no es de sacar una bandera y contar hasta 10, porque eso no pasa, te están diciendo que te quedes en casa y eso no es lo que tú tienes que hacer. Una tiene que salir a buscar ayuda, no quedarse en casa y contar hasta 10, decía esta chica de 19 años, usuaria de uno de estos refugios, ¿no? que existen en el país justamente para evitar un posible feminicidio. Otra práctica que atenta contra los derechos de las niñas son las pruebas de virginidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estas se practican en al menos 20 países, entre los que se encuentran países del sur de África, de Asia, Medio Oriente, pero también de Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Jamaica, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Por ejemplo, en 2019 fue noticia en Estados Unidos que un rapero de nombre T.I. aceptó que cada año somete a su hija a este tipo de pruebas. O sea, ustedes se imaginan qué fuerte, o sea, qué grave atentar contra la dignidad de su propia hija para es virgen o no, ¿no? Es un concepto que parece del medioevo, ¿no? Finalmente es un constructo social que otra vez sirve para controlar y dominar el cuerpo de las mujeres. Entonces son conceptos que bueno, propios del patriarcado que tendríamos que desechar. Entonces, gravísimo este tipo de pruebas. Incluso no solamente hay estas pruebas, sino también hay supuestamente tratamientos o cirugías a las que algunas jóvenes se someten para reintegrar el himen y volver a ser vírgenes, ¿no? Es decir, como también finalmente sale una industria a partir de esta necesidad creada de preservar la virginidad. Por otra parte, en el informe que he mencionado, se afirma que en un solo día 33,000 niñas menores de 18 años de edad serán obligadas a casarse, en la mayoría de los casos con hombres mucho mayores que ellas. De este modo, se suman a las 650 millones de niñas que fueron forzadas a contraer matrimonio. México tiene un grave problema al respecto. En 2019, bueno, acá vamos a ver esta lámina que encontré, esta infografía, ¿no? De cómo, por fortuna, se ha ido reduciendo, pero en 2010 se casaron 2,835 niñas menores de 15 años. Vean, si comparamos con el número de hombres que se casan a esa edad, los niños, es mínimo el número, ¿no? Es un escándalo, aún así, estos 100 niños, los 81 que se dieron en el 2011 o los 10 que se dieron en el 2015, pero vean cómo es muy grave la situación respecto a las niñas. Es decir, en promedio se casan 60 veces más mujeres menores de 15 años que hombres y 6 veces más mujeres de 15 a 17 años que hombres, ¿no? Y esto, bueno, los números se elevan terriblemente cuando vemos el dato de niñas que se casan entre 15 a 17 años, ¿no? O sea, son niñas, eso es lo que necesitamos comprender. En México, fíjense que lo que se dio es que en 2019 se reformó el Código Civil Federal para establecer que para
contraer matrimonio es necesario haber cumplido 18 años de edad y no se prevé ninguna dispensa, ¿no? Entonces, esto es fundamental, y también creo que para mirar y reflexionar sobre la importancia de que las leyes y que los legisladores tengan perspectiva de género, que haya mujeres legisladoras que puedan ver las necesidades, la problemática de las mujeres. No es lo mismo, la visión no es lo mismo. Y ahí hago un paréntesis, aprovecho también para comentar sobre la reforma que se dio en el Congreso de Michoacán en torno a proveer de apoyo menstrual a las niñas en las escuelas. Qué importante es esto, porque hay estudios que se han hecho no solamente en México, sino en otros países, de cómo muchas jovencitas abandonan sus estudios en la primaria, en la secundaria, porque no cuentan con recursos económicos para proveerse de alguna copa menstrual o de alguna toalla femenina, algún este material que es fundamental, ¿no? Entonces, celebramos este tipo de reformas que van orientadas justamente a, pues, a un acto de justicia, ¿no? A que haya una plena igualdad de derechos y oportunidades. Esta otra infografía en torno al matrimonio infantil, miren, 42.8% de adolescentes mujeres entre 12 y 17 años que están casadas tienen al menos un hijo. ¿Cuántos de estos casos en realidad, cuántas niñas se habrán casado por estar embarazadas? ¿Y cuántas de estas niñas en realidad no es que hayan dado su consentimiento, sino que fueron violadas? De hecho, aunque hubieran dado su consentimiento, fueron violadas porque eran niñas, ¿no? Alrededor del 80% de hombres menores de 15 años casados trabajan. En 2015 había 75.446 adolescentes entre 12 y 17 años casados. 72.4 de adolescentes entre 12 y 17 años que están casados no asisten a la escuela. Ven cómo, el matrimonio en la niñez retrasa o más bien obstaculiza el desarrollo no solamente de las personas, sino del país entero en realidad. Por supuesto, siendo mayor el porcentaje de mujeres que están casadas con relación al porcentaje de los hombres casados. Bueno, finalmente, el informe al que he hecho referencia señala que en 2020 se calculaba también 4.1 millones de niñas sean sometidas a mutilación femenina, ¿no? Ya sabemos, países de Medio Oriente en donde se cortan el clítoris, ¿no? O sea, se hacen una serie de procedimientos que atentan contra el cuerpo de las mujeres, justo otra vez bajo pensamientos patriarcales, ¿no? Limitando el goce sexual y además poniéndolas en riesgo, ¿no? De que pierdan la vida por este tipo de prácticas. Por fortuna, en México no sucede esto, pero sí hay otro tipo de situaciones que se dan, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, muchas de estas atrocidades son legales en los países en donde se practican y encuentran su legitimidad en costumbres patriarcales en donde las niñas y mujeres son vistas como propiedad de los hombres. Es evidente que en gran medida la ley se ha convertido en medio para el sometimiento de las mujeres, porque se les ha obstaculizado su participación en la política, o bien porque las mujeres que participan en ella tristemente gobiernan bajo el mandato patriarcal, en donde miran la vida con una visión patriarcal, es decir, adolecen de ginopia, ¿no? De esta imposibilidad de ver la experiencia de las mujeres. Las leyes no son necesariamente justas y, por el contrario, han sido un medio para mantener sometidos a diversos grupos que hoy identificamos como vulnerables, adjetivo que nos da la idea de indefensión, aunque en realidad son grupos a los cuales de manera ancestral se les ha negado su dignidad y humanidad y, por tanto, sus derechos. En México, por ejemplo, está pasando algo terrible, ¿no? Y nada más voy a citar 3 casos así muy, muy brevemente, que de lo más nuevo. En el ámbito político, por ejemplo, la insistencia de darle la legitimidad y legalidad a
a que Félix Salgado Macedonio sea candidato al gobierno de Guerrero, ¿no? El señor, ustedes saben, y si no lo saben, deberían de saberlo, como universitarios, como universitarias, el señor tiene al menos 5 denuncias por violación. Y también deben saberlo, que si ganara una gubernatura, tiene fuero. Imagínense este señor con todo el poder del mundo, ¿no? O sea, es decir, yo creo que ni las mujeres de Guerrero, ni el pueblo, ni nadie merece gobernantes como esos, ¿no? Que son violentos. Sin embargo, y yo lo sé, hay mujeres que apoyan esto, creo que están justamente, no están mirando la situación de manera objetiva y viendo las implicaciones que tiene que hombres que son violentos lleguen al poder. Otro ejemplo que quiero dar es en torno a la UNAM, ¿no? La UNAM, que si ustedes recordarán, el año pasado varias facultades, estudiantes de varias facultades pusieron en huelga a la universidad en razón de los altos niveles de violencia que existían. Y las autoridades me parece que todavía hasta el día de hoy no han atinado a dar una respuesta justa a lo que exigen las estudiantes. Y por último, quiero mencionar el caso de Andrés Romer, este político, creo que fue cónsul alguna vez, ¿no? Pero que pues está acusado por al menos 60 mujeres por conductas de carácter sexual, ¿no? Por agresiones de carácter sexual y que, bueno, pues todavía es sostenido, ¿no? en un programa de televisión por el dueño de Televisión Azteca. Es decir, hay una indiferencia, hay un no reconocimiento a la importancia de los problemas que viven las mujeres en este país. Por eso nos estamos manifestando el día de hoy, ¿no? Por eso las jóvenes están marchando y están exigiendo. Pero ¿por qué tienen que pintar? ¿Por qué tienen que rayonear? Porque lo hemos exigido de muchas maneras y lo único que ha causado es risa, ¿no? Si las chicas hacían un performance, si recitaban, si presentaban un escrito, la gente se reía, incluyendo las autoridades. La única manera que ha servido, ¿no? Que parece que ha servido, el único lenguaje que parece que entiende el patriarcado es a través de la agresión, que no violencia. Yo digo que esto no es violencia. Yo afirmo que el movimiento feminista es el movimiento más pacífico que existe. Entonces, fíjense que el año pasado, pues atestiguamos y algunas fuimos parte de una de las marchas de mujeres más grande en el mundo. Yo espero que no se la hayan perdido porque de verdad fue muy emocionante estar en ese espacio. En Chile, por ejemplo, y ahí hay que acordarse de que justo el año pasado también pues las tesis, esta agrupación de feministas lanzaron esta canción que todos y todes escuchamos, El violador eres tú. Ahí en Chile, las organizaciones reportaron que participaron cerca de 2 millones de personas, aunque las autoridades dijeron que solamente habían sido algunos cientos de miles. Hubo marchas en Estados Unidos, en El Salvador, en Ecuador, en Brasil y Argentina, también en Tailandia, Indonesia, Filipinas, Kirguistán, Pakistán, Australia y Francia. En Pakistán, por ejemplo, 300 feministas salieron a manifestarse, al tiempo que unos 2,000 islamistas también lo hicieron. Ellas gritaban, mi cuerpo, mi elección. Ellos gritaban, el cuerpo es de Alá, la decisión es de Alá, ¿no? Y ya saben ustedes que los hombres, los esposos, son los representantes de Alá sobre la tierra. Yo diría que en México millones de mujeres cansadas de sentir miedo a ser violadas, a ser privadas de la vida, a ser vendidas como esclavas sexuales, junto con las madres, hermanas, abuelas, tías, amigas de mujeres víctimas de estos terribles crímenes, salimos a la calle a exigir que se nos garantice el derecho fundamental de vivir una vida libre de violencia y también a exigir el acceso a la justicia. Estábamos particularmente furiosas porque previo a la marcha se dieron casos como el de Ingrid Escamilla. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso? Esta chica que tenía 25 años de edad, la privó de la vida su pareja,
la hizo picadillo, ¿no? Dejó así toda la casa ensangrentada y llegó la autoridad a revictimizar, aún estando muerta, llegó a revictimizarla, a tomar fotos, vendieron las fotos las difundieron a través de diversos medios, ¿no? Igual que esta youtuber, ¿no? Que por supuesto que lo que hizo fue pornografía infantil, que no fue capaz de ser sensible y ser empática, ¿no? Y burlarse de esta violación, de tener un poco de respeto a la dignidad de una niña. También estábamos furiosas por el caso de Abril Pérez Zagaón, esta mujer que había acusado a su esposo de violencia familiar y que fue asesinada certeramente después de salir de tribunales, ¿no? O sea, estábamos furiosas y seguimos furiosas. En realidad estamos furiosas por todas aquellas niñas y mujeres cuyos nombres han sido inscritos a manera de memorial en las vallas que un gobierno misógino que no ha atendido las demandas de las mujeres mandó a colocar para proteger los edificios y monumentos. Pero como les digo, el feminismo es tan, o sea, tan no es violento que esa valla, ¿no? De la ignominia se ha convertido en un memorial. Así es el feminismo. Finalmente, debo decir que hay quienes dicen, ¿y qué logran con su vandalismo? Pues visibilizar la grave situación que vivimos las mujeres, pero además, al menos en el plano del deber ser, hay que reconocer lo que hubo en este año. Se dictaron, por ejemplo, se emitieron, se promulgaron lo que se conoce como la Ley Olimpia. Esta ley que trata de atajar el terrible problema de violencia digital que viven miles de mujeres, no sé si millones, pero al menos sí miles de mujeres, y más hoy en torno a que todo es digital, las mujeres están viviendo violencia digital. O la ley Ingrid, ¿no? Que justamente penaliza hoy tomar fotografías y subir de la manera en que lo hicieron con el cuerpo de Ingrid. Así como también hubo reformas a la Ley General de Acceso y hubo a nivel mundial también hubo cambios importantes. Por ejemplo, 4 mujeres ganaron el premio Nobel en literatura y en química y física, ¿no? Eso es algo de celebrarse. Pensemos cómo hace años las mujeres trabajaban, pero quienes se llevaban los premios eran los hombres del equipo. Entonces, vamos avanzando, lento, pero vamos avanzando. También hay que decir que en mayo de 2020 quedó prohibida la práctica de la mutilación genital femenina en Sudán. En Argentina se legalizó el aborto y por primera vez una mujer africana fue nombrada directora general de la OMC. Y bueno, también hay que decirlo, por primera vez una mujer arbitró un partido de fútbol en la Champions League. Y muchísimos logros que se han hecho. Para eso sirve esto que algunos dicen vandalizar. Yo diría que simplemente es una forma, ¿no? Un medio para que se nos vea. Me queda darle las nuevamente. Nos da mucho orgullo tenerla aquí con nosotros dando esta plática y pues muchas gracias a todos los que nos estén viendo. Los invitamos el día de mañana. Nuevamente hablaremos sobre la violencia y discriminación en el ámbito de trabajo acerca de las mujeres. Quien dará la ponencia será la maestra Quetziquel Flores Villicaña, que igual es maestra en la unidad de Azcapotzalco. Pues bueno, no me queda nada más que decirles también que la hora será a las 11 de la mañana. Y pues nada, eso es todo. Muchas gracias. Nuevamente, maestra, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, adiós. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face. There's not a single day that passes